Bueno, en este mes de la Biblia, en este mes de septiembre, desde la Universidad Bíblica Latinoamericana siempre insistimos en la importancia de leer la Biblia como un producto de la cultura, como un producto cultural. Y eso significa que la Biblia es mucho más amplia que cualquier otra lectura que uno pueda hacer de ella como un libro solamente religioso. Es decir, la Biblia es el producto del encuentro de múltiples sociedades, de múltiples pueblos, con distintos conflictos humanos que han pasado, y eso significa entonces que no podemos reducir de pensar que ella sea solamente un texto de origen religioso, porque también tiene una característica social, económica, política, moral. Se encuentran un montón de factores adentro. No es el producto de una única redacción y demás, sino que son muchas épocas, muchas etapas que en el pasado pues conforman ese encuentro de culturas, y que en la actualidad, en la forma en que leemos la Biblia, también se evidencia ese encuentro de culturas. ¿Por qué? Porque la literatura, la pintura, el cine, muchas de nuestras representaciones sociales vienen de arquetipos bíblicos, de conceptos que han nacido de la Biblia. Entonces, repensarlos, releerlos, entender qué significaba en su contexto es fundamental para poder llevar esa actualización del texto a las comunidades de fe, y también incluso para las personas no creyentes hacer una lectura histórica consecuente con el contexto de esa realidad y de ese texto. Entonces, la lectura de la Biblia no es solamente una lectura de corte canónico, sino que también es una lectura de corte histórico, pero también no es solo una lectura histórica, sino también responde a una situación y a unas condiciones de grupos de fe que escriben en determinadas circunstancias, viendo o entendiendo cómo su Dios actúa en medio de la historia. Son dimensiones bastante distintas que a veces se obvian en las lecturas bíblicas. Bien, para poder hacer una actualización consciente y consistente también, hay que tener en cuenta dos cosas, dos detalles. Ya hemos dicho que la Biblia es un texto que nace en la historia, que es producto de la cultura. Desde ese punto de vista tenemos que decir que la Biblia no cayó del cielo, sino que ella es un producto de los encuentros y de las relaciones de las personas de distintas épocas. Esa parte histórica es muy importante y la adquirimos a través del estudio, a través de la investigación, a través de lo que otros y otras ya han desarrollado, han investigado en torno a la historia de la época de los textos. Eso es fundamental, pero también no podemos dejar de lado, ni tampoco podemos olvidar que ese texto nace en muchas circunstancias como oración, como meditación y como plegaria. No en todas, ¿verdad? Porque en la Biblia podemos encontrar libros, por ejemplo, como censos que podrían hallarse en el libro de los Números, textos legales como Levítico, poesías eróticas como el Cantar de los Cantares, filosofía como el Eclesiastés, en su encuentro con el helenismo y demás. Pero tenemos que recordar que es recibida y es leída preferentemente en comunidades de fe. Entonces, si nosotros obviamos una dimensión, la parte histórica, estamos dejando de lado el elemento que nos va a dar el piso firme para poder analizar consistentemente qué quería decir el texto. Pero si dejamos de lado también que se recibe y se lee en comunidades de fe hoy, estamos dejando de lado, para las comunidades creyentes evidentemente, estamos dejando de lado ese que nos dice el texto. Una cosa es que dice y otra cosa es que nos dice. Entonces, herramientas claras pueden ser para estos principios de actualización las lecturas de distintas traducciones de la Biblia, no quedarse solamente con una, para poder ver las distintas formas en que los traductores juegan, porque la mejor traducción no es hacer una traducción literal, la mejor traducción es aquella que está comunicándome el sentido que el autor quería en aquella circunstancia, o que el autor, según sus categorías
fundamentales, psicológicas, sociales, culturales, estaba pensando. Por lo tanto, a veces la gente piensa que pasar palabra a palabra es la mejor traducción. No, es tratar de buscar el sentido de eso para acomodarlo, para adecuarlo a nuestra lengua, a nuestro idioma y a nuestra cultura también, que ese es el detalle y el juego más importante, el usar distintas traducciones, el fijarse muy bien en las introducciones de las Biblias. Si quieres una introducción de corte más histórico, puedes ir a la Biblia de Jerusalén. Si quieres una introducción que se interese un poco más por la lírica, por la poesía, por ejemplo para los salmos y demás, puedes ir a la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Sheckle, o podrías buscar algunas de las ediciones latinoamericanas, que recientemente son bastante valiosas porque nos ayudan a hacer ese proceso de adecuación y también sin dejar de lado la parte histórica del texto. Dentro de los pilares de la tradición judeocristiana, la lectura de la Biblia ha configurado la historia de Occidente de una manera radical, ¿verdad? Es uno de los puntos de mira para poder entender el fenómeno religioso y cómo la gente vive, incluso, podríamos decirlo así, cómo la gente entiende, cómo la gente siente algunas características, de dónde nacen los fundamentalismos, la violencia, la justificación para la discriminación a partir de textos bíblicos descontextualizados. Simplemente por dar un ejemplo, uno puede leer el Deuteronomio, puede leer el libro de Josué y puede encontrar en ellos vestigios de textos que son escritos en un momento en que la dominación tanto asiria como Babilonia está llegando a Israel. Por lo tanto, ellos escriben emulando documentos de vasallaje, donde su Dios pelea por ellos, donde su Dios agrede a otros dioses por ellos. Pero ese texto no puede servir como justificación en la historia como lo fue para la esclavitud, para el maltrato a los extranjeros, el maltrato a la mujer, a las personas con una orientación sexual diversa, que son utilizados precisamente porque están descontextualizando el origen de ese texto. Obviando todo aquello, si partimos de que la Biblia es un producto de la cultura y del ser humano, tenemos que decir que ella no es patrimonio solamente del cristianismo o del judaísmo. La Biblia no es una obra exclusiva de iglesias o sinagogas, sino que es un producto del ser humano. Es patrimonio de la humanidad como una de las tantas manifestaciones de búsqueda de trascendencia que podríamos encontrar en el Islam, en los pueblos originarios, en sus narrativas sagradas y demás. Si sabemos eso y podemos entender que es una de las formas de búsqueda de trascendencia, de la búsqueda de Dios, nacieron estos textos dialogados, nacieron hablados. Lo principal es entonces en las comunidades de fe, tanto católicas como evangélicas, en los distintos grupos de lectura de la Biblia que pueden ser ecuménicos como han sido desde hace bastante tiempo, la lectura comunitaria es fundamental, o sea, leerlo en grupo. Eso es importante, fijarse muy bien en las introducciones de la historia de la Biblia que pueden hacer, ir llevando paso a paso distintos grupos de distintos cursos de lectura bíblica sencillos, breves. Ahora hay mucha literatura que podríamos aprovechar y además también tenemos los grandes recursos de la era tecnológica del internet. En la Universidad Bíblica ofrecemos bastantes cursos, personas de Argentina, Colombia, Estados Unidos, Europa, y que todos y todas desde sus distintas experiencias comparten su fe, comparten también no necesariamente su fe, sino su manera de acercarse al texto. Eso, el poder estar en los cursos, el poder compartir y conversar es fundamental para una lectura más adecuada a nuestro contexto, sin aislarnos y buscando ese equilibrio entre historia e impacto en la cultura, historia y recepción de ese texto hoy en nuestras distintas comunidades.